Hola de nuevo. Continuamos con los vídeos de búsqueda y juegos, que es este segundo bloque de inteligencia artificial para todos. Y en este caso vamos a hablar de juegos. ¿eh? Los juegos son uno de los problemas que más se han abordado dentro del campo de la inteligencia artificial porque suponen tener cierto conocimiento y tener cierta inteligencia que se supone que es solo de los humanos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver que en la actualidad se han conseguido grandes logros en el campo de los juegos, ¿vale? Cuando hablamos de juegos e inteligencia artificial, posiblemente nos viene a la cabeza el enfrentamiento entre Gary Kasparov y Deep Blue en el campeonato de ajedrez, que fue muy sonado, ¿vale? Fue la primera vez que una inteligencia artificial se enfrentaba a un campeón del mundo en ajedrez y pues fue capaz de derrotarlo. Y esto pues supuso un gran hito dentro del mundo de la inteligencia artificial y ha llevado a tener muy buenos resultados en el campo del ajedrez. Y ahora mismo todos podemos encontrar en nuestro móvil o en nuestro ordenador juegos basados en ajedrez que tienen inteligencias artificiales que son bastante potentes, e incluso mejores que la que incluía Deep Blue en su momento. Aparte del ajedrez, otro de los grandes hitos de inteligencia artificial y juegos se logró en 2014 con el juego de Alpha. Perdón, no de Alpha, sino el juego del Go. El juego del Go, que es un ajedrez asiático, por así decirlo, se considera un problema mucho más complejo que el de... Es un juego mucho más complicado que el del ajedrez, tiene muchísimas más posiciones y se consideraba hasta hace poco que iba a ser uno de los grandes retos para la inteligencia artificial y que posiblemente los algoritmos de la inteligencia artificial les costaría bastante más llegar a superar al campeón mundial. Y bueno, pueden decir que en 2014 AlphaGo, una inteligencia artificial desarrollada por Google, venció al campeón mundial de Go en unas partidas y me parece que recordar que ganó 4-1 en el campeonato. Entonces fue una victoria bastante contundente. Y también otro tipo de juegos en los que se está aplicando inteligencia artificial son los juegos como juegos ya cooperativos, como StarCraft, que ya requieren, pues no solo es un tablero en el cual no soy experto en este tipo de juegos, pero son juegos en los cuales son estilo captura la bandera, que requieren cooperación entre varios jugadores. Y en este tipo de juegos se están logrando grandes resultados y actualmente los ganadores del Mundial de StarCraft es también una inteligencia artificial desarrollada por Google. Decir que las técnicas que se utilizaban en la inteligencia artificial de ajedrez, que venció a Gary Kasparov, y la inteligencia artificial que ha ganado en el juego de AlphaGo o en StarCraft, son bastante distintas. Bueno, lo de Kasparov, si no recuerdo mal, fue en los años 90, ¿vale? Esto es mucho más reciente, lo del Go y StarCraft. Y las técnicas del ajedrez de Kasparov se basaban en una variante de los algoritmos de búsqueda que vimos en, en el vídeo anterior, ¿vale? En cambio, las técnicas actuales para AlphaGo o de StarCraft están basadas en datos y en una técnica que se conoce como aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Realmente, la diferencia principal es que en el aprendizaje por refuerzo, lo que hacen estas inteligencias artificiales es jugar miles y millones de partidas, ¿vale? Y así aprenden técnicas y aprenden cómo jugar, mientras que la inteligencia artificial en la cual se presentó a Gary Kasparov está basada en búsqueda en espacio de estados con cortes para que no fuera el proceso tan costoso, ¿vale? Son dos planteamientos completamente distintos y bueno, la base de este aprendizaje por refuerzo es que es mucho más costoso y requiere una capacidad de entrenamiento muy superior, ya que
requiere jugar miles y millones de partidas. Entonces nosotros nos vamos a centrar en la búsqueda basada en la búsqueda de juegos, es decir, una búsqueda que es algo similar a lo que se aplicó en los algoritmos de ajedrez y los algoritmos de aprendizaje por refuerzo quedan fuera del objetivo de este curso. Pero simplemente que os suene. En nuestro caso nos vamos a centrar en un tipo de juego concreto, que son los juegos en los que participan dos jugadores, juegos que son de información perfecta, es decir, en los cuales cada jugador conoce todo lo que ha sucedido hasta el momento y conoce toda la información. Cada jugador tiene la misma información que tiene el otro jugador. Un ejemplo de juego que no es de información perfecta sería el póker, porque un jugador no conoce las cartas del otro jugador. Y juegos de suma cero, es decir, juegos en los cuales la ganancia de un jugador se contrarresta con la pérdida de otro. Es decir, son juegos en los cuales uno gana, el otro pierde. Entonces, en estos juegos lo que tenemos son lo que se le conoce como árboles de juego. ¿Vale? En ellos, el estado del juego son los nodos de un árbol, es decir, las posiciones en las cuales se encuentra. El estado pues sería, si pensabas en el ajedrez, sería la posición en la que se encuentran las piezas en ese momento. ¿Vale? Y los nodos se organizan por nivel. ¿Vale? De un estado podemos pasar a siguiente nivel mediante las distintas acciones. Pues pensando en el ajedrez sería mover cada una de las piezas. ¿Vale? Y eso nos lleva a otro estado posible. ¿Vale? Y dentro de estos árboles de juego, la raíz representa el estado inicial. ¿Vale? Esto vamos a verlo más claro con el juego del 3 en raya. En el juego del 3 en raya vamos a utilizar un algoritmo que se conoce como minimax, que intenta minimizar y maximizar el valor. En el 3 en raya, posiblemente todos los conozcáis, tenemos dos jugadores, Max juega con las X y Min juega con las O. Y vamos a asociar un valor a cada posible resultado final. ¿Vale? En los estados en los que Max gana, le asignamos el valor 1. En los estados en los que gana Min, le asignamos menos 1. Y en los estados en los que se empata, le asignamos el valor 0. ¿Vale? Es decir, esto sería, pues, imaginar que somos Max y queremos ganar. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo es llegar a un estado en el cual sabemos que vamos a ganar. ¿Vale? Esto vamos a representarlo con el siguiente árbol de juego. Tenemos que en el estado inicial tenemos esta posición del tablero y juega Mi. ¿Vale? Entonces, vale, si juega Mi, que juega con los ceros, tiene tres alternativas. O lo pone en la casilla central, lo pone en la casilla de abajo a la izquierda, o lo pone en la casilla de abajo a la derecha. Entonces, con cada una de estas jugadas se produce un estado diferente, ¿vale? Que son los siguientes nodos del árbol. En este punto, por ejemplo, vamos a continuar por la rama de la izquierda, tenemos que jugaría Max. Por ejemplo, Min ha jugado en la casilla central y Max puede jugar en la casilla de la izquierda o en la casilla de la derecha. ¿Eh? Si juega en la casilla de la izquierda, vamos por la rama de la izquierda, y si juega en la casilla de la derecha, vamos por la rama de la derecha. Jugaría entonces Min, y lo que tenemos es que en cualquiera de los dos casos, Min es capaz de colocar su pieza y ganar. Por lo tanto, en estos estados tenemos que el valor del estado es menos 1 porque gana Min. ¿Vale? El siguiente pues también sería que gana Min y podemos continuar. ¿Vale? Si continuamos por el resto de ramas y nos vamos al último nodo, ¿vale? De cada una de estas ramas, al último nivel, tenemos que en estas situaciones gana Min. ¿Vale? Entonces, ahora para calcular el valor de los estados de los nodos del nivel superior, tenemos que ir hacia arriba. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, vamos por el nodo que está más a la izquierda. A ver si puedo pintar. ¿Puedo pintar? Sí.
¿vale? Si vamos por el nodo que está más a la izquierda, ¿vale? Tenemos que, como en ese estado, el siguiente estado gana min, ¿vale? Su valor sería -1. Es decir, que da igual lo que haga max en ese momento, que siempre va a ganar min. En el nodo siguiente pasa algo similar. Tenemos que gana min porque acaba, ¿vale? Por lo tanto tiene valor -1. ¿Vale? Bueno, me he pasado varias. En este nodo tenemos que gana max porque es capaz de colocar una X y ganar. En cambio en el otro gana min y tiene valor -1. Y así sucesivamente. Entonces si pasamos al siguiente, tenemos que, por ejemplo, al siguiente nivel, tenemos que en este nodo de la izquierda, una vez que min ha colocado la pieza en el nodo central, tenemos que haga lo que haga max, siempre va a ganar min, ¿vale? Porque todos sus nodos van a ser -1. ¿Vale? En el nodo central, ¿vale? Tenemos que el valor va a ser 1 porque juega max y como max quiere ganar, sabe qué opción tiene que tomar para ganar. Por lo tanto, si llegamos a este estado, max siempre va a ganar. ¿Vale? Por lo tanto, el valor de este estado sería 1. Y con el nodo de la derecha pasa algo similar, porque haga lo que haga, si sabemos que max quiere ganar, por lo tanto toma la decisión de poner su pieza en la zona central y por lo tanto gana. Entonces, si vamos hacia arriba, al nodo raíz, lo que tenemos es que el valor de este estado es -1 porque hay un estado, hay una ruta en la cual min puede ganar y como sabemos que puede ganar, va a tomar esa ruta de manera que haga lo que haga max, él va a ser capaz de ganar. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, la ruta que tendría pues sería min colocaría la pieza en la casilla central y luego haga lo que haga max, va a dar igual que min siempre va a tener una alternativa para ganar. Entonces, el algoritmo Minimax es este algoritmo que os he descrito y garantiza un juego óptimo, es decir, que es un juego en el cual vas a ganar o empatar, ¿vale? En juegos de dos personas, en los cuales se tiene información perfecta y son juegos de suma cero. En teoría, este algoritmo sirve para resolver juegos como el 3 en raya, Conectado 4, el ajedrez, el Go, pero tiene un problema. En la práctica son árboles demasiado grandes, ¿vale? Por ejemplo, en el ajedrez tiene un factor de ramificación de 35. Esto supone que si partimos de un estado y avanzamos 2 estados hacia adelante, tenemos 1225 nodos que explorar. Si avanzamos 3 movimientos hacia adelante, tenemos 42.000 nodos. ¿Vale? Si tenemos 4 movimientos, pues ya nos vamos a una cantidad excesiva. ¿Vale? Y si tenemos 10 movimientos, pues ya veis el número. ¿Vale? Es decir, que este algoritmo, pues sirve para resolver el ajedrez en teoría y ganar en ajedrez, o empatar, pero es un algoritmo muy costoso y que se va de tiempo. ¿Vale? Entonces los algoritmos lo que hacen es aplican reglas, ¿vale? Para hacer cortes en las ramas del ajedrez, de estos nodos, y llegar a soluciones. Imaginar si el ajedrez tiene un factor de ramificación 35, a donde nos vamos con 10 movimientos, a donde lo que ocurre con el Go, que tiene un factor de ramificación de 250. Por lo tanto, sería mucho más allá. ¿Vale? Entonces, os propongo un ejercicio, de nuevo con el juego de 3 en raya, para que practiquéis lo explicado. Y con esto termina este vídeo y también las explicaciones sobre este bloque de búsqueda y juegos, que son algoritmos clásicos de inteligencia artificial. En el siguiente bloque veremos inteligencia artificial aplicada en datos, que es la base también de Machine Learning, que posiblemente os suene, pero también de esos algoritmos de aprendizaje por refuerzo que os he comentado.